Capítulo 6. Responsabilidad. ¿Las mujeres deben trabajar? Como partidarias de la feminidad bíblica, esta es una pregunta que nos suelen hacer. Personalmente yo creo que es una pregunta tonta. Al oírla tengo que luchar contra el deseo de golpearme la frente con la mano y replicar, pues claro que las mujeres deben trabajar. En una ocasión lo solté de un modo demasiado directo. La joven estudiante universitaria soltera estaba allí parada frente a mí reconociéndolo. Naturalmente las mujeres que se quedan en casa con los niños también trabajan. No me refería a eso. Aunque pregunté, me fue difícil entender exactamente lo que ella había querido decir. Quería saber si en mi opinión las jóvenes deben estudiar, si deben embarcarse en una carrera, si deben abandonar los estudios si se comprometen. Si casarse significa que las mujeres no pueden tener un empleo distribuido, que tienen que escoger entre un trabajo remunerado y el matrimonio. Si está bien que una mujer sea emprendedora o directora ejecutiva, si una mujer solo debe obtener un empleo en caso de necesidad financiera, o tal vez si las mamás deben trabajar fuera de casa solo cuando sus hijos alcancen cierta edad. Al final concluí que, se diera cuenta o no, esta joven buscaba un molde al que ajustarse. La Biblia afirma al principio de que existe la responsabilidad exclusiva del hogar, que va de la mano con la feminidad bíblica, y la responsabilidad exclusiva de la provisión que se atribuye a la masculinidad bíblica. Pero sencillamente, la Biblia no nos da un patrón universal para aplicarlo cuando se trata de la mujer y el trabajo. Además, las que hemos pasado por una carrera, por el matrimonio y la maternidad, y hemos afrontado las realidades económicas de criar a una familia, sabemos que las respuestas no siempre son tan simples. Los factores que afectan a las decisiones de las mujeres respecto al trabajo son conflictivas y complejas. Dependen en gran manera de sus circunstancias personales, de la etapa de su vida, de su capacidad y de su llamado. Nuestras vidas vienen en diferentes tamaños y formas. Así que el patrón para el trabajo y la feminidad bíblica no se aplica por igual a todas. Nos entristece la guerra del matrimonio es mejor, la guerra de las mamás, de mi vida es más bíblica que la tuya, la rivalidad y la falta general de gracia que a menudo atormenta a las mujeres cristianas. En las lecciones de esta semana esperamos elevar la discusión sobre el trabajo a un nivel distinto. Oramos para que el estudio de las enseñanzas bíblicas respecto al trabajo, la productividad, la feminidad y el hogar te ayude a tomar decisiones sabias acordes a tu situación particular y te guíe a extender gracia hacia las mujeres con un estilo de vida distinto al tuyo. Yo he trabajado a tiempo completo en el ministerio vocacional durante toda mi vida adulta. Como soltera, mis retos y mis asuntos laborales son diferentes a los de mi amiga Mary. Y esto significa que para cada una de nosotras tener un corazón para el hogar también ha variado en el cambio de etapa de la vida. Mi amiga Mary, casada y con hijos, ha experimentado numerosos tipos de trabajo fuera y dentro de casa, combinado con la tarea del ministerio. Después de su graduación de estudios profesionales en medicina de rehabilitación, trabajó a tiempo completo en el mercado secular. Tras el nacimiento de su primer hijo, volvió a trabajar en el hospital a media jornada 2 días a la semana y dejaba al bebé con su abuela. Después que naciera su segundo bebé, se quedó en casa e inició un pequeño negocio en casa, ofreciendo un servicio de trabajadores en rehabilitación para el cuidado a domicilio y en los entornos rurales. Su tercer hijo nació con necesidades especiales, así que cerró el negocio y se centró en educarlo en casa junto a sus otros 2 hijos. Durante ese tiempo hizo algunos trabajos de asesoramiento. Así ha tenido que sopesar constantemente sus decisiones respecto al trabajo secular y el ministerio, con el compromiso de manejar bien su casa y ser una buena esposa, madre, hija, hermana y amiga.
Su deseo es ser una fiel administradora de los dones y relaciones que el Señor le ha confiado. En nuestra mente, la pregunta no es ¿deben trabajar las mujeres?, sino ¿cuál es el punto de vista de Dios sobre el trabajo? ¿Cómo escojo a qué trabajo debo atribuir más tiempo y atención en esta etapa de la vida en la que me encuentro? ¿Le estoy otorgando a mi hogar el enfoque y la prioridad que Dios quiere que tengan? Y estoy determinando el valor de mi trabajo basándome en la economía terrenal o en la celestial. Estas son algunas preguntas a las que aludiremos mientras consideramos cómo ser fieles administradoras de los dones que Dios nos otorgó, siendo fructíferas, creativas, trabajadoras, productivas y cumpliendo a la vez la responsabilidad de cuidar el hogar. Lección 1. Vamos a trabajar. Una de las canciones más conocidas del clásico de Walt Disney de 1937, Blancanieves, es la canción del trabajo que cantan un grupo de 7 enanos mientras excavan en las minas de diamantes. Blancanieves, que se quedó en la casa de los enanos, pasó el día lavando su ropa, limpiando la casa, cocinando y horneando tartas, pero no cantaba, quizás porque no salió a trabajar. El hecho de que solo los personajes que salían a trabajar se consideraban como trabajadores revela algunas ideas relativamente nuevas, históricamente hablando, sobre el trabajo. La idea de que el trabajo y el hogar son ámbitos separados. La idea de que el trabajo solo engloba aquellas actividades por las que recibes una remuneración. La idea de que tradicionalmente el único trabajo de las mujeres era cocinar, limpiar y cuidar de los niños. El negocio familiar del trabajo, subtítulo. Hasta el siglo XIX, el hogar fue el centro de la producción y la unidad del pequeño negocio de la economía local. Muchas familias dirigían un negocio familiar que solía involucrar a toda la familia, esposo, esposa e hijos. Si la familia criaba ovejas, se esperaba que toda la familia tomara parte en el trabajo de esquila, clasificación, limpieza, agrupación y venta de la lana y de los subproductos de la lanolina. Si la familia trabajaba en la industria textil, todos estaban manos a la obra para el teñido, cardado, hilado y tejido. Los artesanos como los herreros y carpinteros establecían una tienda donde vivían y sin duda conseguían la ayuda de todos los miembros de su familia. Los mercaderes que vendían bienes tenían su vivienda encima de su negocio. La familia era una sola unidad económica que trabajaba junta por el bien común de sus miembros. Ciertamente existía una división del trabajo en la que el enfoque del esposo predominaba en la provisión y el de la esposa en la administración del hogar. Pero el trabajo era un asunto familiar, no había un gran abismo entre el trabajo y el hogar, ya que ambas esferas se superponían. Todos en el hogar eran productivos, todos trabajaban. El fenómeno de los enanitos no ocurrió hasta la Revolución Industrial a principios del siglo XIX. En ese momento el hogar dejó de ser el lugar para la producción económica. La gente dejó sus casas para emplearse en las fábricas. Los ingresos ya no se asociaban a los negocios familiares, sino que el dinero que ganaban era solamente suyo. La percepción de lo que se consideraba trabajo también cambió. Se convirtió en un empleo remunerado, fuera de casa. El trabajo en el hogar dejó de tener un valor económico cuantificable, por lo que ya no se entendió como tal. El lugar público de trabajo se convirtió en la esfera valorada y se asociaba con los varones. La esfera privada, donde no había un retorno monetario, se convirtió en la esfera devaluada y se relacionaba con las mujeres. Este trastorno cultural profundo tuvo enormes implicaciones para nuestras percepciones modernas respecto al trabajo, la economía, la labor de la mujer y su productividad. En este capítulo estudiaremos las instrucciones de Pablo a Tito sobre las mujeres que trabajan en su hogar. Pero primero es importante notar que las mujeres de la Biblia realizaban y eran valoradas por muchos tipos distintos
de trabajos lucrativos. Subtítulo: Amigas de Pablo. El apóstol Pablo tenía numerosas colaboradoras y amigas, entre ellas algunas implicadas en diversos tipos de trabajos que generaban ingresos. En Corinto el apóstol trabajó con una fabricante de tiendas, Priscila y su esposo. Lidia, la vendedora de púrpura, era de Tiatira, una ciudad de la provincia de Lidia en Asia Menor. Era una exitosa mujer de negocios quien al parecer poseía una considerable riqueza. Además de la casa que probablemente mantenía Tiatira, contaba con una residencia en Filipos tan grande como para hospedar a Pablo y sus acompañantes, que servía como lugar de reunión para la iglesia naciente. Febe, amiga de Pablo, era una patrona griega quien usó su riqueza para beneficio de la iglesia en Cesarea. Cuando Febe viajó a Roma por negocios, Pablo le pidió que entregara una carta a la iglesia en Roma. En la carta Pablo elogiaba a Febe por el valioso servicio que le había prestado a él y a otros creyentes de la región. Lucas informa que numerosas mujeres de destacada influencia y estatus social eran miembros de la iglesia de Pablo en Tesalónica. Algunas de ellas tenían cargos públicos y otras eran esposas de oficiales. Al considerar lo que Pablo quería decir con mujeres que trabajan en su hogar, es importante entender que él no les prohibió trabajar en otros contextos fuera de la casa. Lección 2. De 9 a 5. Trabajar de 9 a 5. ¿Qué manera de ganarse la vida? Es una frase de la canción de éxito de 1980 de la comedia interpretada por Jane Fonda, Lily Tomlin y Dolly Parton. La trama gira alrededor de 3 mujeres que destruyen a su intolerante jefe, que es hipócrita, mentiroso, ególatra y sexista. Ellas no quieren ser un peldaño de la escalera del jefe, sin obtener mayor reconocimiento, mejores puestos y más dinero por el trabajo que realizan. La película de 9 a 5 se estrenó en pleno apogeo del movimiento feminista y estaba llena de mensajes negativos y despectivos hacia los hombres. Sin embargo, esto ilustra el marcado punto de vista de nuestra cultura respecto a la naturaleza y el significado del trabajo. Es simplemente el medio para un fin. Lo hacemos por lo que obtenemos: dinero, prestigio, afirmación, satisfacción personal o un retiro cómodo, una jubilación cómoda. De modo que si el esfuerzo que realizamos no proporciona suficiente ganancia, es tiempo de derribar al jefe o de buscarse un nuevo trabajo. Nuestras ideas respecto al trabajo afectan nuestras decisiones sobre trabajar en el campo laboral o en el hogar. Una teología apropiada del trabajo, entender lo que la Biblia enseña sobre ello, es vital para ayudarnos a tomar una decisión sabia sobre qué, por qué, dónde, cuándo y cómo trabajar. Como recordatorio de esta lección, queremos comenzar mencionando algunos puntos bíblicos importantes respecto al trabajo en general. Punto 1. El trabajo fue creado para manifestar la naturaleza y el carácter de Dios. Leonardo da Vinci dijo una vez: haz tu trabajo para mantener tu propósito. Lo primero que necesitas saber sobre el trabajo es que existe porque hemos sido creados a imagen y semejanza del gran trabajador, Dios. Trabajamos porque Él también lo hace. El trabajo es una actividad ordenada por Dios, y cuando es duro, honesto, diligente, atento, productivo, innovador, creativo, fiel, fructífero y concienzudo, testifica de la naturaleza y el carácter de Dios. El trabajo no existe principalmente con un propósito financiero, aunque sea remunerado. Su propósito principal es el de glorificar a Dios. Primera de Corintios 10:31 dice: o hagan cualquier otra cosa,
háganlo todo para la gloria de Dios. Así que a la hora de evaluar las opciones de trabajo, la pregunta no consiste en qué opción te aportará más dinero ni cuál será más satisfactoria o interesante, sino cuál le dará mayor gloria a Dios. Punto 2. Todo trabajo legítimo es una extensión del trabajo de Dios. El trabajo médico es una extensión del trabajo de Dios, que es quien sana. El de la construcción también lo es, porque Él es quien construye. Y el de diseño lo es porque Él es quien crea. Limpiar una habitación refleja el trabajo de Dios, quien da orden al caos. Mecer a un bebé que llora refleja al Dios que nos reconforta. Cocinar refleja su trabajo de proveer el pan diario. Todo trabajo legítimo, aquel que no es ilegal o inmoral, pagado o no, tiene valor en la medida en que se haga para la gloria de Dios. Punto 3. Tu trabajo tiene significado eterno. Ningún trabajo legítimo realizado para la gloria de Dios es insignificante o sin sentido. El trabajo físico duro no estaba por debajo de la dignidad del Hijo de Dios. Jesús trabajó como carpintero durante casi 17 años y solo alrededor de 3 en el ministerio itinerante. La carpintería era una profesión mal pagada. Aún así, él hacía el trabajo de Dios cuando golpeaba un clavo y también cuando impartía su sermón en el monte, porque hacía lo que Dios quería que hiciera, cuando Dios quería que lo hiciera. El desempeño de tus tareas no es solo un trabajo o una serie de trabajos repetitivos e insignificantes. Aún antes de que existieras, Dios diseñó tus dones y habilidades de manera única y con un propósito. Determinó que trabajarías para su gloria. Tu trabajo le importa a Dios. Tiene un significado para el reino eterno. Lo que importa en la eternidad es que seas fiel aquí en la tierra con los recursos, responsabilidades y relaciones que Dios te ha confiado. Cuando trabajas en casa, en la iglesia o en la comunidad o en el campo laboral, estás trabajando fundamentalmente por un pago eterno. Lección 3. Todos tienen un trabajo. En la lección anterior nos referimos a algunos puntos importantes que menciona la Biblia acerca del trabajo. Lo primero es que fue creado para mostrar la naturaleza y el carácter de Dios. Segundo, todo trabajo legítimo es una extensión del trabajo de Dios. Tercero, tu trabajo tiene un significado eterno. Ahora queremos cubrir 3 puntos más. Dios quiere que tomes decisiones estratégicas sobre cómo distribuir tu tiempo y energía disponibles. Los cristianos están llamados a glorificar a Dios haciendo buenas obras. Y finalmente tienes que tomar en cuenta el énfasis específico de género que hace Dios en relación a la responsabilidad del trabajo cuando tomes decisiones al respecto. Punto 4. Dios quiere que seas estratégica al distribuir tu tiempo y tu energía. Las mujeres tienen diferentes habilidades, intereses y responsabilidades. Afrontamos diferentes circunstancias. Pero algo que todas tenemos en común es que nuestro tiempo es limitado. Solo tenemos 24 horas cada día. Para la mayoría de nosotras significa simplemente que no podemos hacer todo lo que nos gustaría hacer. Tenemos que determinar cómo distribuir mejor nuestro tiempo y energía. Generalmente esto significa intentar averiguar cuál es la mejor opción entre muchas buenas opciones. Decir no a un buen trabajo para tener el tiempo y la energía de realizar otro con excelencia. Afortunadamente el trabajo de supervivencia se ha simplificado con los electrodomésticos, los pasillos de los supermercados llenos de comida, los vehículos, los grandes almacenes y la ventaja de comprar ropa ya confeccionada. Imagínate cuánto tiempo te tomaría montar un caballo y cabalgar hasta el pueblo para comprar un poco de sal y regresar a casa a moler el grano, hornear pan y perseguir y desplumar el pollo antes de ponerlo en la olla para preparar la cena. ¿O cuánto tardarías en procesar la lana, hilar, tejer la tela y unir las piezas para poder ponerte la falda que estás usando? Nosotras tenemos más tiempo disponible que nuestras antepasadas.
Y puedes estar segura de que rendiremos cuentas a Dios de lo que hacemos con este tiempo. Se requieren oraciones e intención para tomar las decisiones correctas, para invertir sabiamente nuestro tiempo y energía con el objetivo de hacer la mejor contribución posible a la luz de la eternidad. Y también se necesita el deseo de nadar contra la corriente. Por ejemplo, en estos días muchas mujeres cristianas están escogiendo regresar al mercado laboral a tiempo completo tras el nacimiento de sus hijos, o en algunos casos pasan sus días entretenidas jugando al bridge o al golf. Aunque no hay nada malo en estas actividades en sí, hemos de preguntarnos la razón de este patrón. ¿Están siguiendo estas mujeres el ritmo del mundo sin darse cuenta, o están en oración considerando la forma de invertir más de su tiempo en actos de misericordia, discipulando o alentando a mujeres jóvenes? Líderes del Ministerio de Mujeres han compartido conmigo su frustración en relación a las mujeres de sus iglesias que se encuentran en la etapa del nido vacío. Hay una gran necesidad y tienen mucho que ofrecer, pero tienen muy poco tiempo y disponibilidad para invertir en las mujeres jóvenes. En toda etapa de la vida, estemos casadas o solteras, nuestras decisiones y la manera en la que invertimos nuestro tiempo debe basarse en los valores del reino y no en las ganancias financieras o la comodidad personal. Dios espera que invirtamos los recursos que nos ha confiado, tiempo, talentos y dinero, en cosas que perdurarán. Jesús no condena el éxito empresarial o la prosperidad económica. Jesús y Pablo se beneficiaron de la generosidad de mujeres independientes y ricas, como aparece en Lucas 8, 2, 3, en Hechos 16, 13, 15. Dios simplemente nos reta a examinar los motivos de nuestro corazón para ver si lo atesoramos a Él y a su reino por encima de las cosas temporales. Nuestro objetivo es llegar a las puertas del cielo y ser recibidas con las eufóricas palabras: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Punto 5. Las mujeres que han sido redimidas lo muestran mediante las buenas obras. Buenas obras es un tema que se repite varias veces en la carta a Tito. Pablo urge a su joven amigo pastor a presentarse a sí mismo en todo como ejemplo de buenas obras. Resaltó que Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Las buenas obras no pueden salvarnos, pero son evidencia inevitable y expresión de fe verdadera y de piedad. Punto 6. La Escritura promueve un énfasis específico de género en la responsabilidad del trabajo. Lo vemos en Génesis, cuando Dios coloca a Adán en el jardín del Edén para que lo cultivara, lo cuidara. Y cómo afectan a Adán y Eva las consecuencias del pecado en diferentes ámbitos de responsabilidad. Lo vemos en Proverbios 31, donde esposos y esposas son honrados por diferentes tipos de trabajo. ¿Has observado que una de las buenas obras por las que las viudas son reconocidas en 1 de Timoteo 5:10 es criar hijos? Educar a los hijos es una buena obra. Obviamente es una responsabilidad compartida por ambos padres. Sin embargo, la Biblia indica que la división del trabajo relacionado con el sustento del hogar y la crianza de los hijos no es idéntica. El esposo lleva la carga principal de responsabilidad en la provisión económica, mientras que la esposa carga principalmente con la responsabilidad de la crianza de la familia. Al tomar decisiones hemos de considerar dónde asignar nuestro tiempo y nuestra energía. Ser responsables de la crianza de la familia no significa que no pueda haber alguna situación o época en la que fuera apropiado que la madre tenga un trabajo o una carrera fuera del hogar. Ser responsable de la provisión no quiere decir que el esposo no pueda cuidar a los hijos, cocinar o ayudar a mantener la casa limpia. Tan solo significa que Dios ha determinado quién es principalmente responsable de ello. Los roles femenino y masculino no son idénticos ni intercambiables. Lección 4. ¿Trabajar dónde?
Recientemente, Mary, le pedí a mi hijo que corriera al supermercado para traerme algunos artículos. Mientras él caminaba hacia la puerta, le dije, no olvides la leche. Que yo se lo recordara no significaba que fuera lo único que yo deseaba que él comprara. Él traería diferentes productos, cosas de la lista y otros artículos de primera necesidad, fruta y vegetales a su criterio. Pero la leche era particularmente importante para mí. Ya no quedaba y la necesitaba realmente con urgencia. No quería comer mis cereales secos. Esta lista que Pablo le dio a Tito es más o menos así. No contiene todo lo que una mujer cristiana debe tener en su despensa, sino que es más parecida al recordatorio, no olvides la leche, respecto a cuestiones particularmente relevantes para la feminidad bíblica. Es importante entender que el énfasis en la responsabilidad del trabajo de la mujer en el hogar no significa que ella no trabaje también en otros lugares. En diferentes etapas de su vida ella también trabajará en la iglesia, en el comedor social, en la escuela, en el hospital, en casa de una amiga o en una oficina en el centro de la ciudad. Por seguir con nuestra analogía, la leche con un 2% de grasa es lo que suele tomar la familia. Pero ella también puede tener en su refrigerador leche descremada de chocolate y de almendra. En la primera lección vimos que Pablo valoraba a la mujer que trabajaba en el mercado laboral y a la que servía en la iglesia. El mercado laboral, la iglesia y el hogar pueden ser lugares de trabajo. Sin embargo, al decidir cómo asignar nuestro tiempo y energía entre estas opciones, Pablo reta a las mujeres cristianas a asegurarse de no descuidar a sus familias y sus hogares. Hacer un buen trabajo de administración del hogar es una de las buenas obras más importantes que Dios quiere que las mujeres realicen. Subtítulo: Responsabilidades en el hogar. La Nueva Traducción Viviente traduce Proverbios 31:27 de la siguiente manera: está atenta a todo lo que ocurre en su hogar. Y la Nueva Versión Internacional declara: está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto de ocio. Esta mujer alabada por cuidar bien la marcha de su casa no lleva en absoluto una vida aburrida y trivial. Al contrario, su vida es plena y variada. Ella importa ingredientes exóticos para la comida y cocina para una casa llena de personas, cuida a los niños, trabaja la lana, teje tela, hace sus cobertores de cama, invierte en bienes raíces, planta un viñedo, diseña y hace su propia ropa, gestiona un pequeño negocio, se ocupa de los pobres. Y todo mientras luce espléndida. Ahora bien, esto puede resultar un tanto intimidante para la mujer más activa y dotada. Pero lo que sobresale en este pasaje no son todas las habilidades de esta mujer ni todas las cosas que hace. Lo que la hace extraordinaria es que no es en absoluto egocéntrica y que muestra constantemente un corazón de servicio a su familia y a otros, todo basado en su reverencia a Dios. Proverbios 31 es realmente el poema que una madre usó para enseñarle a un joven príncipe el ABC. Cada verso comienza de forma secuencial, con una letra del alfabeto hebreo. Además de aprender el abecedario, su mamá esperaba que el acróstico memorizado influyera un día en el joven príncipe a la hora de buscar esposa. En esencia, la reina madre quería que este mensaje penetrara en su mente. No te cases con una mujer floja, autoindulgente, ociosa. Busca a una mujer multifacética, hábil y laboriosa. Alguien que no se case contigo por tu dinero. Asegúrate de que tenga un espíritu compasivo y servicial, que no tenga miedo de ensuciarse las manos y de que sea ese tipo de mujer que da prioridad a Dios, su esposo, sus hijos y su hogar. El Antiguo Testamento alaba a la mujer que considera los caminos de su casa, mientras que el Nuevo Testamento le manda a ser una mujer cuidadosa de su casa. Proverbios 31:27 y Tito 2:5 respectivamente. La idea es básicamente la misma. En griego, cuidadosa de su casa es una sola palabra compuesta que combina la palabra hogar o casa con la palabra trabajar o cuidar.
guardar. Cada traducción al español maneja la palabra de un modo un poco diferente. Cuidadosas de su casa, en la Reina Valera 60, hacendosas en el hogar, la Biblia de las Américas, trabajar en su hogar, la Nueva Traducción Viviente, atender bien a su familia. En esencia, trabajar en su hogar señala una eficiente administración de las responsabilidades de la casa. Es el mismo concepto de está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Proverbios 31:27. Que una mujer trabaje haciendo funcionar su casa no significa que ande harapienta realizando ella todo el trabajo por sí misma, pero sí que se asegure de hacer todo lo necesario. La Escritura enseña que las mujeres deberían priorizar el trabajo de su casa. Al enfatizar la dignidad de este trabajo, no es sorprendente que también nos advierta sobre el pecado del ocio. La preocupación de Pablo sobre el ocio se extiende también a los varones. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Segunda de Tesalonicenses 3, 11 y 12. Subtítulo: el pecado de la ociosidad. Estar ociosa es no trabajar o no estar activa, evadir por norma las responsabilidades o llenar nuestro tiempo de cosas que en realidad no valen la pena o sin importancia. La ociosidad no es lo opuesto a estar atareada. Los ociosos están extremadamente ocupados. Toma por ejemplo a la mujer de Proverbios 7. Es alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Aunque esta mujer está ocupada, en verdad estaba siendo ociosa. No estaba haciendo las buenas obras que se suponía que debía estar haciendo. Una de las razones por la que las Escrituras mandan a las mujeres a trabajar en casa es porque el Señor no quiere que seamos unas haraganas en la casa o en ningún otro lugar. Su principal preocupación no radica en el lugar donde nos encontremos, sino que nos mantengamos ocupadas haciendo las buenas obras para las que Él nos creó. Para mamás y esposas significa no ser negligentes en las necesidades prácticas de su casa y su familia. Para todas las mujeres es ser trabajadoras diligentes en cualquier ámbito. Dios nos ha colocado donde estamos para bendecir a otros y para su gloria. Lección 5. Un trabajo importante. En el clásico de fantasía para niños La caseta mágica, un joven conduce un carro de juguete a través de un peaje que aparece misteriosamente en su dormitorio y se encuentra en el reino de la sabiduría. El reino está en caos porque Rima y Razón, las dos princesas del reino, han desaparecido. Para restablecer el orden, el joven Milo debe ir en su busca para rescatarlas. Milo viaja a las montañas de la ignorancia, donde él y sus fieles compañeros deben esquivar y burlar a varios villanos para salvar a las princesas. Allí se encuentran con un caballero agradable, sin rostro, vestido con un elegante traje negro. El caballero los contrata para hacer 3 trabajos: mover una enorme pila de arena grano por grano con unas pinzas, pasar el agua de un pozo gota a gota con un gotero y cavar un agujero en un acantilado con una aguja. Los 3 amigos se afanan horas y horas. Después de varios días de arduo trabajo tienen poco que mostrar por sus esfuerzos. Milo calcula cuánto tiempo necesitará para terminar el trabajo. Disculpe, dijo, tirando de la manga del hombre y mostrándole la hoja con las cifras para que él las viera. Pero se necesitan 837 años para realizar estos trabajos. ¿De veras?, respondió el hombre sin darse la vuelta siquiera.
Bueno, entonces deberían seguir haciéndolo. Pero no parece que merece la pena, replicó Milo suavemente. Merece la pena, gritó el hombre indignado. Lo único que quería decir es que tal vez no sea demasiado importante, repitió Milo tratando de no ser descortés. Por supuesto que no es importante, gruñó con rabia. No te habría pedido que lo hicieras si me pareciera importante. Y ahora, cuando se volvió para enfrentarse a ellos, no parecía tan agradable. Entonces, ¿por qué molestarse?, preguntó Toc, cuya alarma comenzó a sonar de repente. Mis jóvenes amigos, murmuró con amargura el hombre, ¿qué podría ser más importante que hacer cosas sin importancia? Si solo hacen los trabajos fáciles e inútiles, nunca tendrán que preocuparse por los que son importantes, que son tan difíciles. Sencillamente no tendrán tiempo porque siempre tendrán algo que hacer que les impedirá llevar a cabo lo que sí deberían estar haciendo. Puntualizó su último comentario con una risa malvada. Es cierto, ¿verdad? Siempre hay algo pendiente que nos mantiene alejadas de lo que deberíamos estar haciendo realmente. El gran malvado Satanás quiere distraernos, sacarnos del camino, confundir nuestras prioridades y mantenernos tan ocupadas que no nos quede tiempo para hacer lo que realmente es importante. Si hacemos cada una de nuestras tareas para la gloria de Dios, todas pueden ser buenas obras, incluso limpiar el baño. Frotar ese inodoro podría ser una de las cosas más importantes y piadosas que hagas hoy. Por otra parte, también podría ser lo que termines el informe de negocios. Depende de tus circunstancias. La naturaleza de la tarea no es lo que determina su importancia relativa, sino las relaciones y responsabilidades que Dios te ha dado. ¿Por qué y para quién haces lo que haces? El movimiento feminista les enseñó a las mujeres a menospreciar las tareas del hogar, tachándolas de triviales, sin importancia y degradantes. Puedes ser joven o vieja, soltera, casada, divorciada o viuda, una estudiante, ama de casa o ejecutiva de una empresa independientemente de tus circunstancias particulares. El Señor quiere que entiendas el valor del hogar. Tu casa no solo es un lugar para comer, dormir y colgar tu bolso, sino un lugar importante para hacer buenas obras. El Señor quiere que tengas una visión del papel vital que tu hogar puede desempeñar en la promoción del reino de Dios. Las tareas de la casa, el matrimonio, la crianza de los hijos o el hogar mismo no son fines en sí mismos. Ninguna de estas cosas debe ser idolatrada o mantenida como objetivo final. Son simplemente medios para un fin mucho mayor. La razón por la que damos prioridad a gestionar las responsabilidades de la familia no es que pasar la aspiradora, quitar el polvo o cocinar sean tareas intrínsecamente valiosas o satisfactorias. Es que queremos crear un ambiente apacible, ordenado y acogedor propicio para criar y ayudar al crecimiento de discípulos para el reino de Dios. Mary habla, dice, yo quiero que la casa de Mary aparezca en el mapa de Google celestial cuando los ángeles busquen sitios de ministerio en o cerca de Edmonton, Canadá. Habla Nancy. Yo quiero que la casa de Nancy figure cuando busquen faros espirituales cerca de Niles, Michigan. Nuestras casas ofrecen un lugar necesario y de gran alcance para servir a los demás y hacer avanzar la obra de su reino. Al acabar esta lección, nos gustaría dejarte con algunas reflexiones. El Señor atribuye gran valor al trabajo de la casa, y tú deberías hacer lo mismo. Satanás
bastará distraerte para que no hagas lo que es más importante, manteniéndote ocupada en cosas de menor importancia. No se puede hacer todo. Tienes que ser estratégica en utilizar tu tiempo y energía para invertir en la eternidad. Es importante entender la naturaleza de diferentes etapas en la vida de una mujer. En la temporada de crianza de los hijos, la administración del hogar requiere mucho más tiempo y energía, y harás bien en ajustar tus demás compromisos de trabajo en consecuencia. Es un privilegio y una responsabilidad increíble administrar los diferentes dones y relaciones que el Señor nos ha confiado. Recuerda que ya sea en el hogar, en el mercado o en cualquier otro lugar, tu objetivo es trabajar para Dios. Fin del capítulo 6.